Contraloría en Radio. Para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos. La Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Zacatecas es el instrumento rector de las acciones del Poder Ejecutivo que permiten al gobierno y a la sociedad compartir objetivos para dar rumbo, orden y racionalidad al esfuerzo gubernamental, en el que se proporciona un proceso de planeación participativa. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila y desde este momento usted y yo estamos en Comunicación Transparente Contraloría en Radio, en lo que amenaza ser un programa que le va a llamar a usted especialmente la atención y más si es un servidor o servidor pública del Poder Ejecutivo. Hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros nada más y nada menos que el director de Normatividad y Situación Patrimonial de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, alguien que tiene toda una trayectoria ya en el Poder Ejecutivo. Estoy hablando del contador Javier Márquez, a quien le damos la bienvenida en cabina, pero antes de entrar de lleno a la entrevista que hoy nos ocupa con él, en donde estaremos hablando de puntos muy interesantes, quisiera pasarle por favor y presentarle a la gente que hoy me acompañará, como todos los jueves, y comenzaría con usted, mi estimada Erika Lechuga. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a los que nos escuchan. Un gusto estar nuevamente aquí en Comunicación Transparente Contraloría en Radio y, por supuesto, invitarlos nuevamente a que se pongan en contacto con nosotros a través de los medios que ya conocen, como es Twitter y Facebook. En Twitter nos encontrará como @_transparente y en Comunicación Transparente a través de Facebook. También nos pueden llamar al 924-6540, al 925-6867 y al 01800 llámanos marcándolo 01800 55 26 26 67 o aquí a cabina al 924 0532 para cualquier duda, comentario o sugerencia, la cual será tomada en cuenta y se le dará el debido seguimiento. Muchas gracias, Erika. También está en cabina con nosotros, como todos los jueves, mi compañero Fernando Buendía, y él nos hablará un poquito sobre de qué vamos a hablar hoy, mi estimado Fernando. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas. El día de hoy vamos a tratar el tema de declaraciones de situación patrimonial y principalmente tocaremos un tema muy importante, que son todos esos errores involuntarios que suceden durante la declaración y cómo corregirlos. Para eso nuestro invitado nos dará los tips necesarios para hacerlo de la manera más efectiva. Muchas gracias, Fernando, y por supuesto con el firme compromiso de que ahora sí saldrá su participación, me acompaña como todos los jueves también un gran colaborador de este espacio de Comunicación Transparente, nuestro compañero también en la Contraloría, en el área de la Dirección Jurídica, el licenciado Orestes, y felicidades por el Día del Abogado de manera adelantada, estimado Orestes. ¿De qué nos va a hablar hoy, ahora sí? Gracias, ingeniero, así es, pues como quedó pendiente en la otra ocasión, hace 8 días, trataremos en nuestra sección Tú y hoy la transparencia, abundando un poquito lo que va a ser el contador Javier Márquez, darle el toque jurídico de quiénes deben declarar, por qué deben declarar y sobre todo el procedimiento administrativo que se lleva jurídico ahí en la dirección jurídica a los que omiten hacer esta declaración. Como verá usted, auditorio de Zacatecas, de Radio Zacatecas 97.9 FM, pues es un tema bastante interesante y como dije en un inicio, si usted es servidor pública o servidora pública del gobierno del estado, pues este programa le interesa, y si no, por si algún día lo es. De tal suerte que vamos de lleno a lo que es la entrevista del día de hoy. Contraloría en Comunicación. Y como les había anunciado al inicio, está con nosotros aquí en cabina un hombre de mucha experiencia en esta parte que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales. Les decía que es el contador Javier Márquez, nuestro director de Normatividad y Situación Patrimonial en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado. Muy buenas tardes, contador Javier Márquez, ¿cómo está usted?
Bien, gracias, ingeniero. Buenas tardes. Con el gusto de saludarlo a usted, a su equipo, y enviar también un saludo a los compañeros de la Contraloría Interna que nos están escuchando, y además al demás grupo de compañeros de servidores públicos del Gobierno del Estado. Muchas gracias, y por supuesto este saludo va extensivo a todas las direcciones, a todas las unidades, a todas las coordinaciones que existen ahí. Y bueno, si le parece, contador, entraremos en materia inmediatamente para hacerle algunos cuestionamientos que para usted son pan comido. Usted lo resuelve de manera inmediata, lo que se torna un poquito difícil, y ya lo imposible se tarda un poquito más, pero lo resuelve. Yo comenzaría a preguntarle, contador, en su experiencia, como parte de su responsabilidad, en el tema de las situaciones patrimoniales, por supuesto, estamos hablando del actual gobierno, si tiene al día de hoy cómo cerró la parte, hablando por supuesto en números, y por supuesto sí las expectativas de quienes tienen la obligación de hacer la declaración patrimonial anual, por supuesto, cumplieron en tiempo y forma, o cómo estuvo el comportamiento. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? Claro que sí, con mucho gusto, ingeniero. Desde luego que nada más como un breve antecedente, la declaración de situación patrimonial es un registro que se lleva en la Contraloría, se recibe a través de una plataforma web electrónica que este año, atendiendo a las indicaciones del señor gobernador y el Contralor, se ha preocupado por impulsar la modernidad. Cambiaron un poco las reglas, se estableció una plataforma electrónica llamada Declaranet Zacatecas, en donde cambia un poco el formato de la manera de recibir y registrar la información. La declaración anual, la jornada se lleva de manera regular durante el mes de mayo. Y mayo es el mes de las declaraciones. Mayo de cada año, la declaración anual. Y este año, debido a que al cambio de plataforma que ya hablábamos, hubo un poco de retraso en los servidores públicos. Esto quiere decir que se llegó a un retraso no considerable, pero sí de manera que el Contralor, atendiendo a lo que establece la normatividad, amplió el plazo al mes de junio para todos aquellos omisos que pudieran hacerlo, y entonces al cierre de la jornada, que ya fue de los 2 meses, tanto del mes de mayo como de junio, logramos un éxito sin precedentes de recibir 4,417 de los declarantes. Solamente 9 quedaron omisos. O sea, 9 servidores y servidoras públicas no cumplieron en tiempo y forma con presentar su declaración, ¿es así? Así es. Al 30 de junio solamente 9 estaban omisos. El día de hoy, de esos 9 ya no solamente quedan 5 omisos. Bueno, en su respuesta muy interesante, contador Márquez, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con estos 5 servidores y servidoras públicas que fueron omisos a declarar su declaración patrimonial? ¿Cuál es el procedimiento que sigue o qué viene para ellos? ¿Qué se va a hacer en este caso? Sí, la obligación de presentar la declaración está establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, y para eso también hay un reglamento del título 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, y en ese reglamento se establecen cuáles son las sanciones. En el caso de que un servidor público no presente su declaración, será suspendido por el término de 10 días naturales sin goce de sueldo. Si persistiera en su omisión, por el término de 15 días naturales, y además se instauraría el procedimiento administrativo de responsabilidad. Quiero pensar que, bueno, todas estas personas que fueron omisos, seguramente, si no responden al llamado, seguramente se verán involucrados en cualquiera de estas etapas. De esos supuestos. Esos son los supuestos que pueden ver. Ahora, contador, a lo mejor debí de haber empezado por esta pregunta, pero me parece que hay tiempo para formularla. Platíquele a los mortales como yo, ¿en qué consiste una declaración patrimonial? ¿Qué es una declaración patrimonial? Por supuesto, en la visión de la administración pública, de un gobierno, en este caso estatal. Ok. La declaración patrimonial surge como una necesidad y una obligación de cumplir con uno de los principios de derecho que dice que todo aquel que maneja fondos tiene la obligación de informar. En este caso, la ley establece que tienen la obligación de informar, son sujetos obligados de manifestar su situación patrimonial todos aquellos servidores públicos, desde el gobernador del estado hasta el nivel de jefe de departamento.
Y aún aquellos servidores que no teniendo esa categoría de jefe de departamento, pero que tengan labores de fiscalización, de revisión, manejo de fondos, o bien que tengan acceso a información que se considera como reservada o confidencial, son sujetos obligados. Ellos deberán hacer una declaración inicial al tomar posesión de su empleo, cargo o comisión, y durante el mes de mayo harán una declaración por todos los movimientos ocurridos, por toda la evolución patrimonial que haya tenido en el ejercicio del cual se está declarando. Al término del encargo, empleo, comisión, harán una declaración final. Es decir, lo que usted más o menos nos quiere decir que es importante saber con cuánto entra ese servidor público o servidora pública y con cuánto saliera, o bien el comportamiento de que año con año cómo va avanzando su patrimonio. Más o menos, palabras más, palabras menos, contador. Así es, ingeniero. Este año les comentaba que cambió el formato y bueno, ahora la presentación de la declaración se hace básicamente en dos documentos, un estado de resultados y un balance general. Quiere decir esto que el balance general podría interpretarse como la fotografía del patrimonio, para ver de manera estática con cuánto patrimonio cuenta el servidor público, y el estado de resultados es la evolución de ese patrimonio durante un año, que es el que nosotros estamos registrando en la declaración anual. Este año, con el cambio de plataforma, pedimos que dieran de alta en su balance todos los bienes muebles e inmuebles que el servidor público haya adquirido desde el momento en que está en este mundo hasta el 31 de diciembre del 2011, que es el objeto de la declaración. Quiere decir esto que las manifestaciones que haya hecho en ejercicios anteriores no están conectadas a esta plataforma de este año. Es un borrón y cuenta nueva. A partir de esta manifestación que hace en el 2012 del ejercicio 2011, quedan registrados todos sus bienes patrimoniales del servidor público. Asimismo, hace un recuento de cuánto fue el ingreso que obtuvo por concepto de sueldo en gobierno del Estado, y si tuviere otros ingresos, como pudiera ser como docente, o bien porque haya percibido ingresos por concepto de rentas o de algunas otras adquisiciones, y un desglose de todos sus egresos. ¿Esos recursos tienen que verse reflejados en la declaración patrimonial? Así es. Estoy hablando no de lo que recibe, en este caso, de la administración pública del gobierno al que pertenece, sino los adicionales también tienen que verse reflejados. Así es. De esta manera, el servidor público tiene que hacer un comparativo entre el ingreso y el egreso, y en el mejor de los casos debió haber quedado una existencia. Esa existencia se va a ver reflejada en el estado que se llama balance general en su patrimonio. Ahí en el balance general vamos a hacer un recuento de sus bienes, por otra parte de sus deudas y de su patrimonio, para determinar cuál es la situación patrimonial del servidor público. Bueno, auditorio de Comunicación Transparente, Contraloría en Radio del 97.9 FM, ya sabe usted más o menos cuántos servidores y servidoras públicas hicieron su declaración en tiempo y forma, cuántos no, qué podría pasar en el caso de los que han sido omisos. Ya nos explicó el contador Javier Márquez qué es una declaración patrimonial, así al grosso modo, pero sin duda hay otras preguntas, contador, que están en el aire y que son de suma importancia. Le formulo la siguiente: seguramente cuando uno hace su declaración como servidor público o servidora pública, pues comete errores. Estos errores deben de ser subsanados. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde hay que acudir? ¿Quién nos va a atender? ¿Cuál es el procedimiento que debe de hacer uno para quedar legalmente en esa declaración patrimonial y que luego no afrontemos problemas legales? ¿Qué debo de hacer? Ok, ingeniero. Sí, la normatividad permite hacer una corrección en el caso de que un servidor público haya cometido un error en su manifestación. Nos estamos refiriendo básicamente al artículo 11 del reglamento del título quinto. En esos casos hay situaciones que el servidor público comete un error involuntario. Quizás pudiera ser la omisión de un ingreso, porque en ocasiones solamente registran el ingreso que perciben por concepto de sueldo en gobierno del Estado, y pudiera ser que hayan omitido conceptos de renta, conceptos de sueldos que perciben por concepto de ser maestros o docentes. Otros errores también pudiera ser, por ejemplo, a la hora que estoy registrando el importe de una operación, me puedo haber equivocado en el concepto, en el importe, y pude haber tecleado una cantidad
que pareciera ser similar. Un ejemplo, si yo adquirí un carro en 100,000 pesos, pero a la hora de teclear la cantidad pude haber puesto 1,000,000, ¿sí? Todos esos errores se van a ver reflejados una vez que el servidor público imprime el resumen de su declaración. Ahí puede detectar esos errores. ¿Qué hacer en esos casos? Acudir a la Contraloría. El Contralor, haciendo uso de la normatividad de sus facultades, repito, en el artículo 11 del reglamento del título 5, ha establecido un plazo para hacer una declaración complementaria espontánea. Le llamamos espontánea porque es de mutuo propio. O sea, el servidor público dice: yo cometí el error, acudo con ustedes para corregir y editar mi declaración. Ese plazo es a partir del día de hoy, 12 de julio, y vence el 12 de agosto. A ver, tengo entendido, si mal no estoy informado, que incluso la dirección a su cargo, contador Márquez, desde hoy comenzó una serie, pues no de capacitaciones, pero sí de orientación hacia el personal administrativo de las diferentes dependencias, para que a su vez bajen esta información y aquellos servidores y servidoras públicas que cometieron un error o errores involuntarios tengan la posibilidad de subsanar. ¿Es así más o menos lo que me quiere decir? Así es, ingeniero. El día de hoy en la Contraloría tuvimos una reunión, se les invitó previamente a todas las dependencias, dándoles a conocer esta oportunidad que tienen de hacer su declaración complementaria, y sí tuvimos la convocatoria, fue bien recibida. Tuvimos una afluencia de unos 25 servidores públicos que estuvieron atentos a la información que se les impartió de cómo corregir su declaración. Fue una reunión muy interesante donde algunos servidores hicieron del conocimiento los errores que ellos habían cometido, que básicamente son a los que ya nos referimos, algunas precisiones también en cuanto a la posesión o pertenencia de los bienes, que también se estuvieron dando esa asesoría. Digamos, son los errores más comunes que normalmente una declaración aflora, ¿no?, en esta naturaleza. Son los errores más comunes y que siempre se repiten. Algo que nosotros hemos observado también es que, no obstante que la plataforma tiene un manual de usuario inserto, en ocasiones quizás por descuido o por las prisas no se lee ese manual, pero ahí en ese manual están contempladas todas las preguntas frecuentes, las situaciones que regularmente pueden suceder. Bien, antes de continuar la plática con usted, contador Márquez, auditorio de Comunicación Transparente, Contraloría en Radio, déjeme decirle que las redes están muy moviditas, las redes sociales, los teléfonos que ponemos a su disposición. Yo le pediría, Erika, que nos recuerde precisamente las direcciones de redes sociales y teléfonos que están a la disposición para el auditorio, e inmediatamente demos paso a un par de preguntas que ya el auditorio le quiere formular al director de normatividad y situación patrimonial de la Contraloría Interna, el contador Javier Márquez. Por favor, Erika. Gracias, ingeniero. Así es, y pues les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros a través de Facebook, donde nos sigue como Comunicación Transparente, y Twitter nos encontrará como @_transparente. Llámenos al 924-6540, al 925-6867 o al 01800, llámanos para cualquier duda, comentario y sugerencia. Ahora sí, por favor, formúlele las preguntas al contador Márquez para que se dé tiempo en este espacio de responderlas. Gracias, ingeniero. La pregunta a nuestro invitado, al contador Márquez, dice que si la declaración patrimonial de cualquier servidor público es información pública o es información reservada. Esa es una. ¿La segunda? Que si es posible volver a consultar una declaración patrimonial pasada de 1 año o 2 años atrás. A ver, contador Márquez, ahí le tenemos 2 toritos que seguramente usted los sabrá torear de manera profesional. Ok. Gracias. Desde luego que la declaración de situación patrimonial es de carácter público. Tiene valor probatorio pleno y con vigencia por el término de 3 años a partir de la fecha de conclusión del empleo, cargo o comisión. Y solamente se puede hacer pública por voluntad del servidor. ¿Por qué? Porque contiene datos que son considerados como reservados en cuanto a su patrimonio, en cuanto al nombre, al domicilio, que son los que garantizan la seguridad del servidor público. Bueno, y es adicional a eso, es importante decir que, bueno, además hay una ley de transparencia que de alguna manera en alguno de sus artículos y capítulos menciona esta parte donde se obliga
a proteger este tipo de información. ¿Hay alguna otra pregunta más, Erika? Por el momento no, ingeniero. Bien, continuamos muy rápidamente porque el tiempo vuela, contador, y antes de despedirlo, no sé si usted quisiera, pues aprovechando el tiempo, mandarle desde aquí un mensaje a todos esos servidores y servidoras públicas que tuvieran todavía la duda sobre cómo corregir alguna declaración patrimonial, pues pueden acudir personalmente, me imagino, a la Contraloría, o no sé si puede hacer también por la plataforma pues moderna que hoy también entró en vigor en esta administración. Sí, yo les sugeriría que den una revisada a su resumen de la declaración, que confronten los datos que tienen contra los documentos que dan origen y certeza jurídica a su patrimonio, y si hubiese necesidad de hacer alguna corrección, acudan a la Contraloría, estamos a sus órdenes, tenemos un equipo del cual me siento muy orgulloso, un equipo muy sólido, muy responsable, muy profesional, con mucha experiencia, que los pueden orientar en cualquiera de las dudas que surjan. Sí es muy importante que si hubiese algún error hagan su declaración complementaria, porque en uso de las facultades de la Contraloría en otro momento puede hacer una revisión de la información contenida y cruzar la información para verificar que lo que el declarante manifestó se haya hecho con certeza y que sea con toda probidad. Bien, estamos escuchando, todavía va a haber oportunidad de formularle un par de preguntas más a nuestro director de normatividad y situación patrimonial de la Contraloría Interna, el contador Javier Márquez. Antes de que se nos retire, contador, es importante que también Zacatecas sepa que puede acudir a las oficinas, como bien ya lo ha dicho, y yo no quiero perder la oportunidad a todos los directores, a todas las directoras que han venido a este programa, se los he dicho, si un servidor de manera personal quiere buscar al contador Javier Márquez para que me atienda este tipo de irregularidad, de omisión que cometí, ¿están las puertas abiertas o tengo que hacer todo el trámite burocrático, o él personalmente sabrá canalizar esta preocupación? Desde luego que las puertas están abiertas, siempre hemos trabajado con la puerta abierta, estamos a sus órdenes en el horario regular, matutino, y por las tardes de las 18 a las 20 horas, de lunes a viernes, y en los teléfonos 92-565-49. ¿Algún tema en especial que usted, contador, que no se lo preguntamos en esta primera intervención? Porque seguramente tendremos varias pláticas con usted a lo largo de las semanas venideras que se nos haya pasado que le gustaría dar a conocer a la población. Sí, ingeniero, solamente mencionar un tema que nos es muy grato este año. La inmensa mayoría de los servidores públicos presentó su declaración vía internet. Fue más del 90% quien hizo su declaración, y solamente aquellos servidores públicos que tuvieron la necesidad de una asesoría acudieron a la Contraloría Interna, donde fueron atendidos. Y fue esto durante mes y junio. Me parece que nuestro personal, de manera amable, nos consta, porque vivimos esa etapa, pues lo recibió. Entonces, yo creo que sí es importante reconocer a quien hace bien las cosas, y bueno, nuevamente enviamos un afectuoso saludo a todo el personal de todas las direcciones de la Contraloría, pero en esta ocasión, por tratarse del tema que nos ocupa, a la Dirección de Normatividad y Situación Patrimonial que usted preside. Un saludo, un afectuoso saludo para ellos, un abrazo, y yo le agradezco, contador Márquez, la presencia en este programa, y queda emplazado para futuros programas, porque no nada más la dirección a su cargo realiza este tipo de actividades. Hay otras de suma importancia o de igual importancia que la sociedad requiere saber. Muchas gracias, contador. Gracias a usted, con el gusto de siempre, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, pues reza el refrán popular mexicano que no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague, y es el momento de pagarle una deuda a nuestro buen abogado Jorge Orestes, que ad hoc con el tema que el contador Márquez nos acaba de orientar de manera muy importante, pues ahora vamos a ver este mismo tema de las situaciones patrimoniales, pero desde la visión de lo jurídico, es decir, desde la visión de la Contraloría Interna y todo el procedimiento que se tiene que seguir en los supuestos que bien el contador Márquez nos había señalado. Por favor, Orestes, su participación. Tú, yo y la transparencia.
Así es, ingeniero, amigos de Comunicación Transparente Contraloría en Radio. Efectivamente, mi sección se llama Tú, Yo y la Transparencia, y como quedó hace 8 días pendiente este tema, ahora pues es importante porque tenemos aquí al director de normatividad y bueno, pues es importante tocar este tema. Primero comenzaremos con dar a conocer el fundamento legal, la importancia de que un servidor público de gobierno del Estado pues dé su declaración patrimonial, y para ello, como lo comentaba el contador público, existe en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, así como en el reglamento del título 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, dentro de su capítulo primero, en disposiciones generales, en el artículo primero, refiere este artículo que el presente reglamento tiene por objeto regular el registro, el seguimiento, modificación y conclusión de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Estado, del Ejecutivo y Judicial, así como de las entidades públicas del sector paraestatal y del Estado. En este mismo reglamento, del título, en el artículo 4, dice también que quedan obligados a presentar su declaración de situación patrimonial los servidores públicos a que refiere el artículo 49, fracciones 2, 3, cuarta, quinta y sexta de la ley. Y también en el capítulo 2 de este mismo reglamento, del título de la ley, dice de la presentación de la declaración de situación patrimonial. En su artículo número 5 dice que la Contraloría remitirá a las dependencias, entidades, órganos administrativos desconcentrados y al Poder Judicial con 15 días de anticipación al inicio de la declaración patrimonial anual el calendario mediante el cual se establezcan los términos para tal efecto. Y también en el artículo 6, los tipos de declaración patrimonial, que serán la inicial, como comentaba ahorita el contador, la anual y la final. En el artículo 8 también dice que el servidor público obligado a declarar en su situación patrimonial deberá proporcionar, esto es muy importante, ingeniero, amigos nuestros, la información sobre los inmuebles, muebles, inversión, pagos, gravámenes y resumen de ingresos que tengan a título de propiedad, así como los de sus dependientes económicos, cónyuges, concubinas o concubinatos. Y bueno, pues de ahí la sanción en el capítulo 4 de este mismo reglamento, que es importante, dice el artículo 17, dice: el servidor público que tenga su alta y no presente la declaración inicial sin causa justificada en los términos señalados del artículo 7, que ahorita lo mencionamos, de este reglamento, queda sin efecto el nombramiento respectivo previa declaración de la Contraloría Interna. El artículo 18 dice: el servidor público que no rindiere su declaración anual de modificación patrimonial dentro del plazo previsto en la fracción 2 de este mismo artículo 7, será suspendido por un término de 10 días naturales sin goce de sueldo. Y bueno, pues también el artículo 19 menciona: en el caso de que no rinda su declaración final señalada en la fracción 3 del artículo 7 de este reglamento, dentro del término establecido, dará lugar a que la Contraloría aplique las multas e instauración de procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con los artículos 4, fracción 2 y 4 y 8, fracción 4 y artículo 44 de esta ley. Por último, el artículo 20 del capítulo 4 de las sanciones dice que la Contraloría, a través de la Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa, practicará las investigaciones respecto a las declaraciones de situación patrimonial y, en su caso, turnará sus resultados a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de la misma Contraloría. Y bueno, pues este es el fundamento primero en el cual la Dirección de Normatividad, válgame la redundancia, fundamenta esta situación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Y posteriormente, cuando la Dirección de Normatividad realiza esta situación, bueno, esta investigación envía un memorándum con la declaración e investigación a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades. Esta, a su vez, inicia el procedimiento con un auto de erradicación, el cual es notificado al servidor público y, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, les da un término de 15 días para
contestar su informe circunstanciado y los motivos por los cuales no realizó su informe, su declaración patrimonial. De ahí se realiza lo que es la audiencia de pruebas y alegatos, la de ley. De ahí la Dirección de Jurídica de Responsabilidades realiza su resolución final y es notificada al servidor público. Esto es a grandes rasgos lo que sucede cuando un servidor público no realiza su declaración patrimonial y se inicia el procedimiento administrativo. Pues muy interesante, Oreste. Seguramente es un tema que da para mucho y bueno, hay muchos tecnicismos que seguramente por ahí no entendemos, pero que aquí se los quisimos presentar y después los vamos a desahogar. Yo quisiera aprovechar estos últimos segundos para enviar un saludo también a dos compañeras que siempre están atrás de con nosotros, que normalmente nunca se ven, a mi compañera Karen Núñez, que está haciendo aquí las grabaciones, y a Karina Moreno Valtierra, que está ya en Contraloría haciendo precisamente la grabación de este programa. Y la gente nos ha preguntado que si durante vacaciones el programa de comunicación transparente Contraloría en Radio se suspende. No, quiero decirles que nosotros, comprometidos precisamente con la información, estaremos presentando la próxima semana una interesante entrevista con la directora de Contraloría Social, y el segundo jueves de vacaciones nos vamos a meter ya un poquito más al tema de la transparencia. Antes de despedirme, por supuesto, quiero agradecer a mi estimado y fino amigo Manolo Ojeda la participación en controles, como siempre tan atento, y bueno, solo hay tiempo para decir, pasen unas felices vacaciones los que puedan, y los que no, nos vemos la próxima semana en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio. Contraloría en Radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad que hoy demanda transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación Transparente.